incomodarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios. Pero a ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo, y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él porque confiaron en el poder de Dios. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna la iglesia y quien le da más y más fuerzas. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Vivir como Dios quiere. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo. Pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Yo no sé usted cómo lo escuchó, pero si usted lo logró escuchar como si fuera una carta directamente para usted, porque esa fue la forma. Desde un hombre que estaba en la prisión. Era lo que anteriormente se hacía, antes de que existiera computador. La gente utilizaba estos medios. Y cuando llegaba una carta de tal vez de un padre o tal vez de un hijo que estaba lejos en el ejército, o tal vez de una persona muy lejos en otro país, se ponía mucha en estima esa carta, y lo que se leía, lo que se impregnaba, lo que se dejaba en esa carta tenía mucho contenido, hermano, porque expresaba. Recuerden, no había ni siquiera un teléfono. Era difícil un teléfono. Hace poquito fue que llegó el teléfono hasta nuestras manos. El teléfono, ese teléfono, no estoy hablando del móvil celular, sino el teléfono que usted tenía que con un cable. Pero cuando llega esta carta a la iglesia y él leía y él leía por este hombre que estaba allí como representante en Colosenses, en la iglesia de los Colosenses,
había una iglesia que recibía esa información. No sé usted cómo la reciba hoy. Usted diría, esto fue para aquellos tiempos, hace 2000 años. Pero si hoy colocamos toda la atención, y quiero leer a partir del capítulo 3, porque es desde allí donde, mira, había una iglesia que estaba buscando la plenitud, y era la iglesia de Colosenses, y estaba bien eso. Pero las otras religiones, las otras herejías decían que solo Cristo no bastaba, que era necesario otras cosas. Pero usted y yo sabemos que por la palabra del Señor, Cristo es suficiente, amado hermano, y Él es la plenitud. Amén. Dice el capítulo 2, para leer el versículo 16: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Había muchas cosas que estaban manifiestas allí entre de ellos, y que la gente aún todavía estaba en esos temores de si dejo esto, no dejo esta costumbre. Y la iglesia también ha pasado por eso, hermano, de dejar todavía costumbres. Todavía hay costumbres de la vida vieja, la vida pasada, amado hermano, que tenemos que soltar, que tenemos que dejar. Todavía hay prejuicios todavía en nuestra mente, donde tenemos que dejar que Dios traiga eso, quite eso de nuestra vida, y dejarle la voluntad al Señor, y que seamos, y que nosotros vivamos tal como Él quiere que nosotros vivamos para Él, como es digno del Señor. Dice, hay un comentario aquí en la Biblia de estudio, dice: el legalismo de la época de Pablo se ocupaba en temas tales como las comidas, los días de fiesta y las ceremonias religiosas. En estos dos párrafos Pablo dice, porque reglas tales que parecen ser espirituales pueden en realidad alejar de Dios a una persona. Y eso era lo que verdaderamente el Señor vino, y esa era la continua pelea del Señor contra los fariseos y los hipócritas, estos hombres sacerdotes, porque ¿qué es lo que ellos imponían al pueblo? ¿Qué es lo que ellos querían que el pueblo hiciera y ellos no lo hacían? Imponían cargas que ni siquiera ellos mismos podían llevar, amados hermanos. Y era la lucha del Señor siempre el enfrentarlos cara a cara con estas situaciones, con esto que ellos celebraban, sus fiestas, sus ritos, pero que estaban lejos de verdaderamente de la persona de Dios, y que hacían cada vez más a los seguidores, le cerraban más la puerta verdaderamente a la eternidad, y se abría la puerta más ancha al infierno, amado hermano. La religión que verdaderamente estos hombres, tales como los fariseos, los saduceos, estos hombres que practicaban, abrían más la puerta al infierno más que verdaderamente a un encuentro o a una persona, a la persona de Cristo. Por eso ellos mismos tuvieron y se encontraron con el mismo Señor como piedra de tropiezo, porque cuando saben que es el Señor, pues obviamente Satanás, el enemigo, no va a dejar y no va a querer que la verdad conduzca a muchos que están perdidos, que están errados, que están en herejías, que están en esa situación. Mucha gente hoy actualmente está en esa situación. ¿Qué podemos nosotros hacer como iglesia de Cristo? Mire cómo llegó el mensaje del evangelio a Colosenses. Era un lugar, una ciudad, Colosas, que estaba impregnada, llena de tantas cosas, pero que a pesar de todo el evangelio de poder, hermano, cambió y transformó allí las vidas, hizo nuevas personas pero a pesar de eso, ellos necesitaban ser afirmados más y cada vez más. Y encontramos al apóstol Pablo escribiéndole a esta iglesia, donde a él se refiere cómo debía de ser la vida santa. Y es a partir del capítulo 3 donde encontramos nosotros esa serie, esa enseñanza, esa lista, esa luz donde nos dice a nosotros cómo debemos ser hoy la iglesia, aún en estos tiempos. Dice, en esta carta Pablo describe la vida cristiana en términos muy optimistas. Los cristianos de Colosas estaban buscando la plenitud en la misma manera en que la gente de hoy en día está tratando de autorrealizarse.
Después de declarar que Jesús contiene toda plenitud de Dios, Pablo afirma que la verdadera plenitud solamente puede hallarse en Cristo. Ahora, el capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, ¿qué? Sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿cuál es el deber hoy para la iglesia? ¿Qué es lo que hoy tiene que hacer la iglesia, hermano? ¿Qué es lo que hoy la iglesia debe mantener en su vida, en su diario vivir? Es esa vida dedicada a hacer lo que Dios le agrada. Cuando dice la palabra buscar las cosas de arriba, amado hermano, buscar las cosas de arriba es buscar su reino, buscar su voluntad, buscar lo que Dios le agrada. ¿Y dónde lo encontramos? Pues en su palabra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 2 enfatiza de tal manera que hay que poner la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra, hermano. Dice Mateo 6:20: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Eso es lo que debe estar en la vida del cristiano constantemente, continuamente, hoy, todos los días. Nuestra vida debe ser llevada de esta manera todos los días por la vida del mismo Señor Jesucristo, porque de Él viene todo, hermano. De arriba viene, del reino. ¿De dónde descendió Él? Pues del Padre de las luces, del reino. ¿De dónde? ¿Y a dónde nosotros tenemos que mirar como iglesia? Allá arriba. Pero cuando usted dice: pastor, ¿y entonces cómo miro allá arriba en los cielos? No veo nada, solo veo nubes. Hermano, ¿se ha entendido? Cuando yo le digo a usted mirar allá arriba, es mirar a su palabra, es mirar la voluntad de Dios en su palabra. Es ahí donde nosotros entendemos lo de arriba. ¿Qué es lo de arriba, amados hermanos? Y usted y yo hemos visto, hemos sido enseñados los misterios, los secretos, lo maravilloso a través de la palabra, lo que viene, lo que es de arriba, amados. Que es primeramente buscar el reino de Dios, como dicen las escrituras, y que lo demás, y su justicia y lo demás será que añadido, amados hermanos. Que cuando buscamos verdaderamente su reino, su voluntad, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, amados hermanos, y ponemos nuestra voluntad por debajo de la voluntad del Señor, y está por arriba esa voluntad, amados hermanos, es cuando hemos sentido la dicha, es cuando nos sentimos dichosos, porque sabemos que su voluntad es perfecta. Pero ¿qué cuando hacemos nuestra voluntad, o cuando buscamos lo terrenal y cuando hacemos a un lado la palabra de Dios, hermano? ¿Cuán momentos tan difíciles cuando hemos querido hacer, perdóname la palabra, lo que nos da la gana, y no contamos con la voluntad de Dios, por lo que dice su palabra? Entonces pensemos en las cosas de arriba, en las verdades del cielo, donde podemos ser orientados, pero ¿a través de qué? A través de su palabra, donde podemos concentrar nuestra atención en las cosas que verdaderamente son verdaderas, amados hermanos. Mucha gente está buscando en libros, en filosofías, en tantas cosas, y quieren conocer a Dios a través de un libro, menos de la Biblia, amados hermanos. Quieren conocer a un Dios a través de una experiencia de alguien, menos de ir a la bendita y a la poderosa palabra de Dios. Hay gente que ama libros donde puede tener contenido, donde puede tener tal vez una enseñanza, donde puede tener tal vez una experiencia, pero no quieren tener contacto con la palabra de Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué? Os serán añadidas. Mateo 6:33. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, iglesia. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, lo dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 18. Usted vaya apuntando allí. Pero las que no se ven son eternas.
veníamos acostumbrados de vivir una vida ¿qué? Muy terrenal, muy apegados, muy razonables, muy a la realidad. Pero ¿qué nos ha llevado a la palabra, hermanos? A vivir, a llevar a tener una vida de ¿qué, hermanos? De fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo veníamos acostumbrados? En una vida que confiábamos más en el hombre, hermanos, más que en Dios. Pero hoy hemos aprendido a confiar más en el Señor, más que el hombre. Porque aún su palabra dice: maldito aquel que confía en el hombre. Pero hoy hemos aprendido nosotros como iglesia, y es donde Pablo, el apóstol Pablo, está diciéndole a la iglesia de Colosas, y no solamente nomás a la iglesia de Colosenses en aquel tiempo, sino hoy, que pongamos nuestra vida, nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Porque habéis muerto, ¿qué? ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos muertos están aquí? Digan amén. Pero ¿qué es lo que quiere el mundo? Tenernos, hermanos, como... ¿Qué quiere hacer la tentación con usted? Que usted salga de ese espacio de muerte y usted se sienta muy vivo. La tentación no es lo que es el propósito, y hacerte caer. ¿O no dice la escritura que nos guardemos de todas aquellas cosas? Que lo enumera Colosenses ahora. Pero el Señor está diciendo a su pueblo: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en ¿quién? En Dios. ¿Cómo debe ser la vida de la iglesia? ¿Cómo debe ser hoy la iglesia, amados hermanos? ¿En quién usted debe esconder su vida, su corazón, su mente, su voluntad, hermano? Debe ser en el Señor. Debe ser en Él. No somos nosotros, amados hermanos. No somos nosotros los que nos defendemos. Debemos dejar que Él defienda nuestra vida, que Él pelee por nosotros. Hay veces la gente se siente tan empoderada aún en esto, que se dice: no, yo puedo enfrentar la tentación. Y entonces, hermano, se va a aquel lugar donde antes tal vez en su vida pasada experimentaba eso. Y dice: no, yo soy capaz y yo voy a soportar la tentación, porque es que ya Cristo, y yo ya soy nueva criatura. Hermano, ¿y cuántos por no atender verdaderamente a la voluntad de Dios, por no ser prudentes, por no seguir el consejo de Dios, por no verdaderamente poner su corazón allí en Cristo, se fueron allá a esos sitios, hermano, y no pudieron volver a salir de ahí? Volvieron otra vez a sus mismas cosas. Sí, diga el débil: fuerte soy. Pero mírelo en qué contexto lo dice. Hay muchos que se creen hijos de Dios para enfrentar aquellas situaciones, pero tu vida primero debe estar escondida en Cristo. Hay un proceso, iglesia. Hay un proceso, jóvenes. Pero no te sientas el súper fuerte, porque cuando te sientes el súper fuerte, como dice la palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga, amados hermanos. Y la escritura nos dice aquí en otra palabra, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2, 15, 17. Gálatas 2:20 nos dice la escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Cristo, dice aquí el versículo 4, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En qué? En gloria, iglesia. Amados, dice primera de Juan capítulo 3 versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él, iglesia. Y ahí mismo en 1 de Juan 2:28 dice el apóstol Juan, y también escribe a una iglesia, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, iglesia. Versículo 5. ¿Cómo debe ser la iglesia hoy? Ahí mismo capítulo 3 versículo 5 de 5 Colosenses, de Colosenses. Amén. La iglesia debe dar muerte a todos sus deseos, su naturaleza pecaminosa, a todos sus deseos terrenales. La iglesia debe hacer y debe permitir que en el corazón, en ese proceso, Dios comience, hermano, a eliminar y a destruir todo lo que realmente lo lleva al pecado. Pero también le pide a la iglesia y nosotros voluntariamente todo lo terrenal, dice así allí, hacer pues entonces ¿qué? Lo terrenal, ¿en qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dice el Señor: dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maldicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Iglesia, no solamente nomás es hacer morir, y usted lo sabe, y se ha predicado mucho esto, y usted lo ha escuchado por muchas veces, pero es lo que debe mantenerse en la iglesia hoy por hoy, amado hermano. Sabe, la iglesia entra tal vez en un adormecimiento y comienzan las cosas otra vez, comienza el viejo hombre a manifestarse, comienza la ropa vieja otra vez a quererse a utilizar. Nadie que deseche una ropa vieja y que la tire a la basura estaría nuevamente en condición de volverla a sacar de la basura y volvérsela a usted a poner, amado hermano. Pero mucha gente de la iglesia en esta condición posiblemente puede estar haciendo nuevamente otra vez. Y qué triste, amada iglesia, qué triste es escuchar esto. Que cuando Dios te ha limpiado, como dice, como el cerdo, ¿no? Que vuelve otra vez. ¿Y a quién se lo dijo el Señor? Al vómito. Y se vuelve otra vez a la charca. Por eso nosotros necesitamos ser, hermano, con la palabra de Dios, confrontados todos los días. Y es lo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios, trayendo a estos hombres y a estas mujeres que habitaban en ese lugar, que aun cuando fueran convertidos, fueran transformados, estaba pidiendo no solo el apóstol Pablo esto, sino era el mismo Dios, el Señor, que el pueblo entrara en esa situación, en esa condición de santidad, en ese proceso de limpieza, en ese proceso donde verdaderamente Cristo fuera pleno en la vida de ellos. Que no tenían que hacer ningún rito, no tenían que hacer nada más, solo entregar la voluntad, solo entregar su mente, solo rendirse a la presencia de Dios. Dice Efesios 5:3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. ¿Es por medio de quién, amado hermano? De su palabra, por medio del Espíritu, donde nosotros hacemos morir las obras de la carne que quieren levantarse una y otra vez. Ese vestido viejo otra vez, esas andanzas nuevas otra vez, ese volver otra vez a la vida antigua, del cual nosotros no
Dios no lo pagó en esa cruz, su Hijo Jesucristo, para que alguien volviera otra vez atrás. Pero usted me dirá: pastor, entonces ¿dónde deja el hijo pródigo? Claro, hermano, una parábola. Muchos han vuelto atrás. Pero sabe, hoy Dios está permitiendo y Dios da oportunidad nuevamente otra vez para que muchos puedan volver en sí otra vez y puedan ser limpiados, puedan ser restaurados otra vez, puedan ser restituidos, iglesia, y puedan ser reconciliados con el Padre. Era una iglesia que estaba buscando esa plenitud. Y usted y todos los días debemos nosotros buscar más ser llenos de Dios, más ser santificados, más ser purificados. Pero es necesario que esto se pueda leer hoy aún en estos tiempos, y que por eso quedó escrito. Y porque es tan fácil, hermano, caer aún, como dice el versículo 9: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Pero usted no ve que aún en la iglesia el hermano le miente al hermano. No es volverse a colocar la ropa vieja, como dice allí otra vez, amado hermano. Cuando utilizamos la mentira por salirnos rápido tal vez de una reunión: ay, no, pastor, no puedo ir porque esto y esto y esto y esto. Y muchos caen allí en esa situación. Ay, pastor, no puedo esto porque esto. Ay, pastor, falté a esto porque esto y esto. Se le pregunta al hermano que no puede venir el domingo: ¿por qué no pudo venir, amado hermano? No, hermano, es que esto y esto. Mentira, amado hermanos. Y la iglesia de Cristo está llena de mentiras. Y tal vez nos estamos mintiendo los unos a los otros, y eso es lo que Dios no quiere aún en estos tiempos. La iglesia de Cristo. ¿Cómo debe ser entonces la iglesia de Cristo? Debe hablar la verdad, hermanos. Debemos hablar la verdad los unos a los otros, hermanos. Y si es necesario que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y si es necesario, hermano, caer en vergüenza delante tal vez del pastor, delante del líder, no, es mejor pedir perdón 1000 veces, amados hermanos, que salirnos tal vez por el lado de la tangente y estamos ofendiendo a Dios. Y qué más cuando hay un liderazgo, y qué más cuando servimos a la mesa en esta casa, amados hermanos. Qué más cuando tal vez se convoca a una reunión y usted miente por no venir a esa reunión de un liderazgo y servicio, y usted dice y después al otro día tiene que servir, o el domingo tiene que servir. No podemos dejar, hermanos, que nuestro corazón caiga en esa situación. Y poco a poco el corazón se va volviendo insensible, y se va, hermano, ahí el corazón haciéndose duro. No podemos dejar, iglesia. Por lo cual, dice Efesios 4:25, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué le parece a usted? ¿Sucede en la iglesia de Cristo o no sucede? Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Que hablemos verdad. Hermano, si la embarramos, si fallamos, hermano, diga, o más bien es decir: pastor, no quiero ir, no tengo ganas. Suena tan maluco eso, pero claro, pero pues utiliza la mentira por no decir la verdad, porque suena maluco. Pastor, no quiero ir hoy. Pero hay veces, hermano, se miente con cualquier cosa, amado hermano, aún dentro del ministerio de los que servimos nosotros, y podemos estar cayendo en esas situaciones. Dice Zacarías 8:16: estas son las cosas que habéis de hacer. Zacarías 8:16: habla verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Donde dice el versículo 10: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
La iglesia se debe parecer a Cristo cada vez más y más, iglesia. Vivir de la manera diferente. Vestirse de la nueva naturaleza, de la nueva forma de ser. Dice Job capítulo 29, 14, mírelo como él lo decía o lo dice en la palabra. Dice: me vestía de justicia y ella me cubría como manto, y diadema era mi rectitud. Yo creo que si alguien está en Cristo debe permanecer y debe prevalecer siempre la verdad, amados hermanos. Que es ese manto, como dice, o ese vestido, dice este hombre simbólicamente allí, como manto y diadema era mi rectitud. La iglesia de Cristo, ¿cómo debe ser hoy en estos tiempos? Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y ese ahí cuando dice el versículo 11 y 12, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La iglesia debe saber que Dios nos ha elegido como santos y amados consagrados. Usted debe vivir, hermano, como un amado de Dios, pero también como un santo y como un consagrado. La gente de otras religiones, ¿cómo viven, hermano? ¿Cómo viven sus ritos? ¿Cómo encontró el Señor Jesucristo a estos hombres? Con sus mantos, con sus vestidos, con todos sus ornamentos, y que tal vez decían mucho, ¿no? Separados, consagrados. Pero ¿dónde estaba el corazón de esta gente? Sepulcros blanqueados, dicen las escrituras. No había nada. No había nada en estos hombres. Hoy podemos ver hombres y mujeres tal vez con todo un atuendo, hermanos, con toda una figura, con todo un ornamento. Pero verdaderamente usted, permítame decirle, puede ser más santos que cualquiera de ellos, porque es lo que Dios ha hecho en la vida de usted y en la vida mía, hermanos. Ese proceso de santificación, de purificación, que solo Dios sabe en cada uno de nosotros, a los que estamos aquí y los que me están viendo en este momento, lo que Dios ha hecho en cada uno y lo que cada uno de nosotros permite en ese proceso de santificación, de apartarnos, de consagrarnos más y más y más y más. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Fíjese todo lo que ellos estaban pasando y lo que hoy se está predicando todavía. Y hoy todavía, hermano, hoy todavía está esto vigente en religiones, amados hermanos, donde entra el hombre allí, hermano, y le circuncidan. Quitarle esa parte física, esa parte prepucio, ¿cierto? De dejar libre esa parte. Y hoy hombres tienen que pasar por eso. Y dicen: no, ya ahora sí pertenezco, y ahora sí ya estoy libre. Cuando lo que Dios está diciendo es la circuncisión de qué, hermano, y siempre Dios nos ha dicho del corazón, amado. Romanos 10:12 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, a partir del versículo 13, dice: soportándonos unos a otros, fíjese, y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también que hacerlo. ¿Y qué tan difícil es esto en la iglesia, no? ¿Es fácil? ¿Es fácil soportar al hermano, hermanos? ¿Es fácil usted soportar, hermanos, aquí? Perdonar. Y nosotros creemos, aquí es una congregación pequeña. ¿Y qué de las congregaciones grandes? ¿Usted cree que no pasa lo mismo? Es donde hay más rivalidades, hermano. Es donde hay más celos, donde hay más contienda. Y uno decía, pero ¿cómo es posible que dentro de la iglesia no se soporten? Hay celos, hay contiendas. Pues eso es lo que estaba escribiendo el apóstol Pablo a estos hombres. Y por alguna razón él estaba escribiendo estas letras, y cuando él escribía esas letras, hermano, siendo inspirado ahí por el Espíritu Santo de Dios, era el mismo Señor, porque conocía el corazón, y hoy conoce el corazón de la iglesia, el Señor. Hoy conoce nuestro corazón, hermano, y conoce a uno de los que estamos aquí. Si no soportamos al hermano, si venimos a servir y no hemos perdonado al hermano, si antes de traer la ofrenda dice el Señor, ve y primero que antes de traer la ofrenda, hermano, y muchos traen la ofrenda y andan en contiendas con el hermano, hermanos. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es el mismo apóstol Pablo que también le escribió a los Efesios, como usted puede ver, usted sabe, amado hermano. Pero qué tanto que nos falta humildad aquí en la iglesia, ¿no? Cuánto nos falta mansedumbre, hermano, ser como el Señor. No mensos, ¿no? Pero cuánta mansedumbre nos falta, hermanos. Cuánta humildad a veces nos falta para poder agachar la cabeza y decir: sí, hermano, tiene razón. Hermano, perdóneme. Hermano, es que usted tiene a Cristo y yo tenemos a Cristo, y no tenemos por qué estar, y somos cuerpo de Cristo, no tenemos por qué estar en esta situación. Pero ¿cuántos vienen cargando en la iglesia? Yo no digo solamente nomás esta iglesia, esta congregación, sino toda la iglesia de Cristo en otras congregaciones, cargando ahí la situación con el hermano. Hermano, y qué tan triste que no se puedan ver, que se tienen, si hay varias salidas o varias entradas, y si hay varios pisos, hermano, pues allá se hace en el último piso para no ver al hermanito, no ver al líder o no. Pastor, no me ponga a servir con el hermano. Hermana, por favor, allí colóqueme en otro horario más bien. Hermano, cosas que se ven en una iglesia y en la iglesia de Cristo. Efesios 4:32: antes de venirnos unos con otros. ¿Cómo debe ser la iglesia hoy del Señor? Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Está esa benignidad. Usted demuestra esa benignidad con su hermano. Usted muestra esa misericordia con su hermano, amado hermano. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esas acciones que muestran una verdadera vida en Cristo es lo que Dios está invitándonos hoy. Ese verdaderamente a formar un solo cuerpo en amor, y que en armonía esté presentado delante del Señor. Un gran ejemplo usted sería, hermano, aquí en nosotros, que la alabanza nos presentara una canción que nunca han ensayado y nunca la ensayaron.
y que de la noche a la mañana vamos a tocar esta canción aquí en pleno culto, ¿cómo sonaría? Hasta el que menos sabe música se daría cuenta de que algo está pasando, hermanos. Porque claro, o sea, se ensayan las canciones, ¿cierto? Pastor, se ensayan las canciones, pero también se comete, de tanto ensayo también hay veces se comete errores en los mismos cultos y dice, ay hermano, es que nos faltó esto, es que no nos acordamos. No hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento y bueno, pero pues ahí logramos improvisar y salimos y la sacamos, hermano. Dios no improvisa con nosotros, hermanos. Dios lo que planificó con nosotros será el propósito de Él con nuestra vida, hermano, y con tu vida. Nosotros los hombres improvisamos tal vez, pero Dios no va a improvisar con un pueblo, amado hermano. Y es por eso que Pablo está siendo instruido aquí por el Espíritu Santo de Dios, escribiéndole a una iglesia, porque había un plan sobre esa iglesia y lo que ya Dios había dicho sobre estos hombres. Pero era necesario que aquellos personas, humanos que estaban allí, que habían sido confrontados en la palabra, tenían que tomar una decisión, tenían que ser, hermanos, su corazón, su voluntad, llevarla y someterla verdaderamente a esta escritura, porque no era la palabra de un hombre, era la palabra de Cristo que estaba siendo en estos corazones, en estos hombres predicada, y no para una conversión. Ya habían sido convertidos, se habían sido transformados como usted y yo, pero necesitaban ser afirmados, iglesia. Y nosotros necesitamos ser afirmados todos los días en la palabra cada vez más. Dice el versículo 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sé que agradecidos. ¿La paz de quién? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7, el mismo Señor lo dijo en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero hay paz hoy en la iglesia, hermanos. Hay paz en su corazón con el otro hermano. Y mire cómo venimos leyendo: soportando, vestidos de amor, en el amor del Señor. 1 Corintios 13, el 14 capítulo, ese versículo 14 lo podemos resumir en 1 Corintios 13. Si usted sabe, lo conoce, lo ha leído. Pero sigue diciendo aquí la palabra, versículo 16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿No es lo que Dios quiere aún en estos tiempos, amados hermanos? En la iglesia de Cristo. Qué bonito, qué lindo, hermano, ver una iglesia que usted pueda enseñarle a otro hermano y hermano le reciba. Pero hoy, hermano, uy, qué difícil es, hermano. Qué difícil usted recibir de otro hermano. No es que usted, hermano, sabe lo todo y ay, no sabe qué usted. Yo no le recibo a usted nada, hermano. Qué difícil eso, hermano. Qué tosco, qué malo es eso, hermano, cuando Dios nos ha dado a cada uno una bendición de los que tienen contacto con la palabra de Dios allí. Dios te ha pasado por situaciones, Dios te ha dado en la palabra, hermano, porque has estado estudiándola allí, estudiando, y te ha dado secretos, te ha iluminado. Y qué bonito cuando alguien puede enseñar a otro. Pero eso hoy no pasa en la iglesia, hermanos. Somos difíciles de ser enseñados por otro, hermanos, por recibirle a otro, por ser exhortados por otra persona. Y dice que así en toda sabiduría, pero cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuánto nos falta, iglesia? ¿Cuánto tenemos que añadir eso a nuestro corazón y abrir a nuestro corazón, Señor? Que yo pueda recibir de mi hermano Luis
cuando hay una palabra de Él para mi vida. Que yo no lo vea como un hombre solamente, sino como un instrumento de bendición para mi vida en las manos de Dios, como un miembro que puede bendecir. Pero no, como sería tremendo, hermano, usted querer rascarse la cabeza acá, cierto, el cabello, y ni las manos obedecen, no le dicen no, y no, y no, y no, y no, 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 no le recibo a usted, no quiero nada con usted. Pero somos el cuerpo de Cristo, iglesia. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, le decía ahorita, ¿cierto? Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, dice el Señor. Deuteronomio 11, 18, 20. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Fíjese. Romanos 15, 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Fíjese cómo dice Romanos, y es el mismo apóstol Pablo escribiendo a los romanos. Pero vea tan especial es esto, hermano, y que es lo que Dios quiere que nosotros hoy como iglesia podamos tener esta parte, hermanos. Que nuestro corazón esté lleno de bondad y lleno de ese conocimiento y la palabra de Dios, de tal manera que nosotros, los unos a nosotros, nos amonestemos en el amor del Señor. Pero qué difícil es encontrar esto en la iglesia. Y quiero, para ir terminando esta parte, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre. ¿Por medio de quién? De Él. ¿Por medio de quién? Y todo lo que hacéis, hermanos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios al Padre por medio de Él. Nuestro hacer o decir debe ser como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, amados hermanos. Sea que lo hagamos, sea que sea de hecho, sea una acción, hermano, debe usted demostrar lo que verdaderamente es sin fingimiento, que no es un amor fingido, sino que verdaderamente usted lo hace, ¿qué? En el nombre del Señor Jesús y dando gracias por medio de Él. Que cualquier cosa que usted pueda hacer, pero aquí, ¿qué pasa? Hay veces en la iglesia, hermano, ¿sabe? Mire, hay veces, ¿sé qué? Llegan a un momento en que, hermano, todo se le hace carga, hermano, a los líderes y servidores, hermanos. Y en eso se falla en la iglesia. Entonces usted ya no hace las cosas por el Señor y en el Señor, sino que usted hace las cosas en sus fuerzas. Usted hace las cosas dentro de la iglesia o lo ministerio que está desarrollando o lo que debe hacer, algún ejercicio en la iglesia, la hace en sus fuerzas y la hace por quedar bien con la otra persona, quedar bien con el líder, quedar bien con el pastor. Pero ¿qué es lo que dice hoy el Señor? Hacer las cosas en el Señor, como para Él. Y termina diciendo los deberes sociales. Allá dice de la nueva vida, habla de la familia, el versículo 18 al versículo 21, donde dice: casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Usted lo ha leído muchas veces, amados hermanos, aquí se ha predicado. Pero mire cómo el Señor, a través del apóstol Pablo, a esta iglesia, y hoy nos insta a nosotros también, a la familia: padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es raro encontrar dentro de la iglesia de Cristo que el papá, la mamá y los hijos estén allí en la misma congregación.
pero que los hay, los hay. Pero si vemos aquí entre todos, aquí, mire, fíjense, entre todos aquí, no está la mamá, si no está el papá, no está el hijo. Pero en ese ámbito cristiano donde está allí el Señor presente y que papá tiene a Cristo, que mamá tiene a Cristo, que los hijos tienen a Cristo, hermanos, debe imperar esto. Y es la necesidad, hermano, de lo que dice allí las casadas, el marido, el hijo, porque esto es agradable delante de Dios. Pero no solamente ahí a la familia, sino, fíjese, también a los que son empleados, siervos, pero póngale la palabra empleados, a los que ejercen algún trabajo. Dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como corazón sincero, teniendo que a Dios. ¿Qué es lo natural allá en el trabajo? Se sirve al hombre, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que dice nuestro Dios a nosotros? Que aún a estas personas que no tienen a Cristo, que están lejos de Dios, que no conocen nada de Cristo, lo hagamos como si fuera para nuestro Dios y no para agradar a los hombres. Y versículo 23 al 25 dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y todo lo que hagáis, iglesia, ¿hacerlo de qué? ¿Es lo que debe haber en la iglesia, hermano? ¿O se está haciendo las cosas porque ya me tocó? Yo creo que Dios nos está llamando hoy la atención. Y yo le pido a usted el favor que cierre sus ojos, incline su rostro, por favor.